para abordar el tema que se me ha encargado, tengo que referirme necesariamente a lo que es la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Hace un rato comentaba Manuel cuando hablaba de cómo es que se deben formular los documentos, las estrategias, y él hablaba de la participación y el consenso que tiene que haber alrededor de estos documentos, y es efectivamente lo que hay con relación tanto a la política como al plan. Como ustedes saben, nuestro país hoy día cuenta con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Y este es un documento de consenso en donde ha participado el sector público, obviamente, la sociedad civil y también el sector empresarial, porque el problema no está localizado solamente en el sector público, sino que es un problema que se presenta de manera transversal en toda la sociedad. Y este documento precisamente parte de identificar cuáles son los principales problemas que aborda o que tiene nuestro país y por qué entonces es necesario plantear un conjunto de acciones. Muchas veces, como peruanos y también como latinoamericanos, no confiamos en los documentos estratégicos y decimos de manera peyorativa un documento más, un plan más, una estrategia más, porque lamentablemente en nuestra historia, no solamente reciente, sino en general, estos documentos de trabajo no se han cumplido. Sin embargo, es importantísimo tener documentos que nos planteen de manera clara hacia dónde debemos ir, queremos ir y cuáles son las medidas que debemos adoptar para ello. Pero este plan no solamente tiene un conjunto de acciones, sino que parte de tener un conjunto también de lineamientos de política, que es justamente el que está aquí a la izquierda del documento central, que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Es ahí en donde están definidas las grandes líneas sobre las cuales nuestro país ha acordado combatir la corrupción. Y todo esto lo menciono porque es sumamente importante y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que todo esto ha sido adoptado como una de las políticas prioritarias que tenemos hoy día definidos como país. El año pasado, el presidente de la República, a través de un decreto supremo, estableció 5 prioridades. Obviamente, todo es importante, el tema de la anemia, el desarrollo, la infraestructura, todo es importante, pero sin ninguna duda se tienen que definir algunas políticas que de manera prioritaria se les va a dar una atención especial. Y por lo que había ocurrido, por lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos 20, 30 años, es que era indispensable tener la integridad y la lucha contra la corrupción como una de estas políticas prioritarias. Ahora bien, todo esto que les estoy planteando de manera muy general respecto de la política que contiene el plan que contiene 69 acciones concretas, no es que hayan sido simplemente trabajadas a nivel de escritorio, obviamente hubo un trabajo de escritorio, pero sobre todo lo importante aquí es que se han recogido las recomendaciones que en distintos espacios internacionales se han formulado a Perú. Particularmente las recomendaciones de la OCDE, pero también las de la OEA a través de MESICIC, de Naciones Unidas, lo de Cumbre de las Américas también ha sido muy importante y algo que también ha marcado en mucho lo que está contenido en este plan es lo que formuló la Comisión de Integridad del Poder Ejecutivo que se conformó hace ya un par de años. ¿Y por qué? Porque ahí se establecieron las principales acciones que debían implementar nuestro país. Ahora, la estrategia que hoy día tiene nuestro país tiene distintos enfoques. No me puedo detener por una cuestión de tiempo en cada uno de ellos, pero sí hay dos que me interesa enfatizar.
Uno primero es el enfoque social, el tercero que ustedes ven aquí en esta lista. ¿Por qué este enfoque social? Normalmente nosotros escuchamos que la corrupción genera y ocasiona grandes pérdidas económicas para los países. Sin ninguna duda es así. Pero no solamente es un tema de consecuencias económicas, sino específicamente hay consecuencias directas y muy puntuales para los ciudadanos que afectan obviamente sus bolsillos, pero sobre todo afectan la posibilidad de ejercer un derecho fundamental. Y mientras más diferencias o mientras más brechas económicas, sociales y de género también existan, mayor afectación va a haber a aquellas personas que son más vulnerables. Hoy día, por ejemplo, hay estudios que evidencian esto, como un estudio muy interesante del profesor y economista Gustavo Llamada de la Universidad del Pacífico, de cómo afecta a las personas que tienen menores recursos la posibilidad de acceder a derechos o a los servicios básicos. Pero también hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la brecha o con los esquemas de violencia de género. Hoy día, cada vez más, se empieza a visibilizar la forma en que algunas modalidades de corrupción se basan o se fundamentan en esquemas de violación o de abuso o de hostigamiento sexual, mejor dicho. Y hay ejemplos muy actuales que no voy a referir porque tienen nombre y apellido, pero que es necesario ponerlos sobre el tapete porque esos casos no deberían quedar impunes. En el caso de los hombres, obviamente la moneda de pago, o principalmente la moneda de pago, es un tema que se traduce en plata, en dinero, pero en el caso de las mujeres se traduce principalmente en favores sexuales y en condicionamientos por favores sexuales, que obviamente lo que hacen al final del día es aumentar estos esquemas o profundizar estos esquemas de violencia de género. Y el otro enfoque que es importante porque de alguna manera marca lo que nosotros desde la Secretaría de Integridad Pública venimos haciendo es el enfoque preventivo. Y para esto quiero referirme y pedirles a ustedes que recuerden lo que ocurrió en nuestro país en la década de los 90. Todos sabemos lo que pasó porque lo vimos a través y gracias a los medios de comunicación a inicios de la década del 2000, que vimos cómo se habían comprado voluntades de una manera grotesca, de parte y voluntades, y habían sido actores, ministros, militares, congresistas, empresarios también. Todas estas personas finalmente fueron a la cárcel, fueron procesadas, pero para ello se tuvo que conformar todo un subsistema anticorrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, hubo una Procuraduría ad hoc también, y hubo una confluencia de factores sumamente importantes que en su momento, gracias a que dieron lugar a que se sancionara y se mandara a la cárcel a muchas personas, todo esto se llegó a denominar la Primavera Anticorrupción en Perú. Y de hecho se reconoció la intervención de las instituciones de la Administración de Justicia como un modelo internacional a seguir. Hoy en día, hasta el día de hoy, es un referente sobre lo que se hizo y cómo se hizo. Pero el tema es que en ese momento, ustedes recordarán que al igual como el día de hoy, se organizaron muchos eventos, muchos espacios de reflexión, pero el tema es o la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué en esa época que consideramos que este problema no nos iba a volver a afectar, por qué 17 años después nos vuelve a afectar, nos volvemos a ver reflejados en el espejo de la corrupción? Entonces, frente a esta pregunta, la respuesta principalmente
cabe abordarla desde el punto de vista de la prevención. Y es que en su momento nos hemos abocado principalmente a sancionar, cosa que estuvo obviamente bien, teníamos que hacer esa tarea, pero no hicimos la tarea adecuada de generar mecanismos de prevención que evitara esa situación que ya nos había golpeado lo suficiente. Es por eso que el día de hoy no queremos, y ese es el planteamiento que se tiene, y ese es el enfoque principalmente que se tiene en el Plan Nacional de Integridad que hoy día tenemos. No es solamente combatir la corrupción a través de la investigación y la sanción que obviamente les corresponde a aquellos que cruzaron la línea de lo correcto y de la legalidad, sino que lo que tenemos que hacer es generar mecanismos adecuados para anticiparnos, para prevenir lo que vaya a ocurrir o lo que esté ocurriendo en este momento en nuestro país. No podemos nosotros volver de aquí a 15 años con una situación tan grave como la que hoy día hemos enfrentado, no solamente con el problema de Odebrecht, sino, hay que decirlo también, con lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía con los casos vinculados a los CNM Audios, pero también a distintos gobiernos regionales y locales en donde la corrupción no solamente fue una manifestación de los tipos penales que están contenidos en el Código Penal, sino que en materia de corrupción, sino que además estuvieron involucrados con otro tipo de manifestaciones criminales, como lo es, por ejemplo, el sicariato, como lo es la criminalidad organizada, como lo es inclusive la trata de personas y otras modalidades criminales. Para de alguna manera graficar lo que les estoy diciendo y por qué nosotros estamos trabajando, bueno, hay un conjunto de personas y actores, principalmente Poder Judicial, Ministerio Público, que están haciendo una tarea importante en materia punitiva, pero por qué nosotros estamos trabajando en la parte preventiva. Quiero mostrarles este gráfico que para nosotros es sumamente claro sobre cómo se presenta el problema. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico un iceberg. Bueno, intenta ser un iceberg, ¿no? Este iceberg, y como podemos ver en la punta del iceberg, lo que nosotros normalmente vemos son los delitos. Lo que nos informamos por los medios de comunicación son los delitos. Y por lo que nosotros nos escandalizamos son por los delitos. Y sea el que fuere, sea un tema de soborno, sea un tema de enriquecimiento ilícito, sea colusión, sea tráfico ilícito de drogas, cualquier manifestación delictiva de la cual nosotros podamos en este momento pensar. Obviamente, la respuesta frente al tema delictivo, es decir, lo que ya ocurrió, es ciertamente el enfoque punitivo a través de la investigación y de la sanción. Y los actores obviamente son aquellos que constituyen lo que nosotros denominamos la cadena de valor de justicia anticorrupción. Parte desde la policía, pasa al Ministerio Público, Poder Judicial, pero hay todo un conjunto de otros actores que tiene que ver, por ejemplo, con la ya extinguida, el ya extinguido Consejo Nacional de la Magistratura y hoy pronto esperamos en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia, pero también la Academia, también la UIF, también la Contraloría. En fin, hay todo un conjunto de actores sobre la base de este enfoque, del enfoque o de la mirada punitiva. Pero a la base del problema que nosotros vemos normalmente en los medios de comunicación y de lo que conocemos en el día a día, es decir, a la base de los delitos, está un conjunto de problemas que son de naturaleza estructural y que tienen que ver con el funcionamiento de la administración pública. Y a ello nos referimos a temas vinculados, por ejemplo, a las reglas de naturaleza ética que existen en la administración pública y que son excesivamente generales.
Todos nosotros conocemos el Código de Ética de la Función Pública, ¿verdad? Es el código que nos guía, se supone, nos guía respecto de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡Wow! ¡Qué rápido! Pero este Código de Ética de la Función Pública es sumamente general y lo que en buena cuenta nos dice es pórtense bien, pero no nos dice exactamente cómo portarnos bien. Y es por esa razón que se producen situaciones en las que se utilizan de manera indebida los vehículos, se utilizan de manera se aceptan regalos que no se deben aceptar porque generan conflictos de interés, o se hacen recomendaciones sobre la base de porque hay un familiar que quiere trabajar. O sea, no hay claridad respecto de lo que se puede y lo que no se puede en la administración pública, y es en esa línea que debemos también trabajar principalmente. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la falta de transparencia, con el tener, por ejemplo, o una meritocracia en la administración pública que para nosotros es esencial. Para ello, ¿qué corresponde? Para abordar esos problemas que son en realidad la gran magnitud del problema que existe en la administración pública. ¿Qué corresponde? ¿El enfoque punitivo? Obviamente no. Lo que corresponde es el enfoque preventivo. Este enfoque preventivo que tiene que materializarse principalmente en la generación de una cultura de integridad y el fortalecimiento de la institucionalidad. Es por eso que desde este gobierno se ha trabajado en varias líneas, como el tener para fortalecer la institucionalidad alrededor de la infraestructura y la inversión pública, un plan nacional de infraestructura que hoy día permite tener reglas y criterios claros de ejecución de los proyectos, pero también el impulso de la reforma judicial, que ustedes ya conocen, que se ha venido trabajando por impulso del propio Ejecutivo, pero también la reforma política y electoral, sin la cual no vamos a llegar a ninguna parte. La principal puerta de entrada a la corrupción en la administración pública se da a partir de los procesos electorales y todo el fenómeno, no el fenómeno, sino de toda los procesos electorales. Entonces, hay actores, obviamente, para lo que tiene que ver lo punitivo, que principalmente son el Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía, la Contraloría, la UIF. Hay un conjunto de actores que no vamos a detallar, pero en lo que se refiere al enfoque preventivo, es algo que tiene que abarcar distintos ámbitos dentro de la administración pública, pero también ámbitos dentro de la sociedad y de la sociedad civil y también del sector empresarial. Por una cuestión de tiempo voy a acelerar y voy a saltar algunos detalles, pero yo quería, cuando nosotros hablábamos de esta gráfica, y yo les hablaba de la cultura y la institucionalidad, en lo que se refiere a la cultura, es indispensable trabajar en nuestro país hacia tener una cultura distinta, orientada hacia la probidad y hacia la integridad, que lamentablemente no existe en nuestro país, y debemos ser conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos. Y para ello quiero referirme a este gráfico, que también lo utilizo mucho porque es sumamente, refleja mucho cómo está nuestro país. Si nosotros pudiéramos dividir nuestro país en 3 segmentos, tendríamos un 7%, el que está en color rojo a vuestra izquierda, de personas que reconocen ellas mismas tener una alta tolerancia frente a la corrupción. Estas personas que tienen alta tolerancia, aun cuando nosotros les pongamos comisiones regionales, anticorrupción, les pongamos comisiones nacionales, oficinas de integridad, oficinas de control, le pongamos lo que le pongamos,
Estas personas que están en este 7% siempre van a ver la forma de evadir cualquier control para, obviamente, beneficiarse de manera indebida. Al otro extremo, en este 27% que está a vuestra derecha y de color verde, se encuentran las personas más bien que dicen tener un rechazo categórico frente a la corrupción. Y más bien en este grupo se tratan de personas que, aunque no exista ningún control o aunque nadie los esté mirando, aunque no haya una cámara, siempre van a actuar conforme es debido, van a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque viene ya un tema de formación, viene de valores, viene de casa. Pero el problema aquí principal es esta franja que está al medio. Esta es información de una encuesta de Proética, la última encuesta de Proética que elaboró Ipsos Perú el 2017. Solamente para anunciar, el 5 de diciembre se presenta una nueva encuesta que nosotros también estamos auspiciando. Pero bueno, el problema aquí viene con este 65% de personas que dicen tener una tolerancia media frente a la corrupción. ¿Y qué significa esto de tener tolerancia media? Es decir, la mayoría de nuestros compatriotas, ¿qué significa esto? Significa que estas personas muy probablemente ellas mismas no van a incurrir en un hecho de corrupción porque tienen temor a que su nombre salga publicado en un medio de comunicación o salga enmarrocada la persona en el noticiero del día. Pero el problema es que si estas personas conocen de algún hecho de corrupción que ocurre en el ámbito en el cual él se mueve, primero, no lo denuncian. Segundo, de alguna manera lo terminan normalizando o justificando. Gana poco, tiene muchos problemas, la mamá está enferma o cualquier tipo de razón que se pueda presentar. O finalmente todo el mundo lo hace y no pasa absolutamente nada. Ese 65% junto con este 7%, es sumamente peligroso. Es por esta razón que en cada proceso electoral, y está clarísimo aquí puesto en esta diapositiva, es por eso que en cada proceso electoral aparecen personas con el famoso no importa que robe con tal de que haga obra. Está clarísimo. Son tolerantes hay un grupo de personas que son muy tolerantes frente a los comportamientos irregulares, ilícitos que se puedan presentar. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar. Ciertamente con este 7%, muy probablemente lo que tengamos que hacer es enfoque punitivo nada más, es decir, identificar en el momento que cruzan la línea de la legalidad e ir por ellos. Pero en el caso de este 65%, es con ellos con quienes tenemos que trabajar estas estrategias de integridad que ha mencionado también Manuel. Ahora, ¿cómo? Y brevísimo, porque ya no nos alcanza mucho tiempo, creo que nada de tiempo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un minuto? Ya, 2 minutos, ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, esta es una tarea sumamente difícil. Trabajar por generar mayor integridad es una tarea sumamente complicada y hasta diría yo ingrata. Cuando se cae el avión, siempre es noticia. Y se hace una autopsia, un análisis de qué pasó, qué no pasó, se sanciona, en fin. Pero cuando se trabaja para que el avión no se caiga, a nadie le importa. Para nadie es noticia de qué manera se tiene que desarrollar mecanismos de integridad. Y de hecho los propios medios de comunicación no recogen muchas de las acciones que de manera para prevenir la corrupción se vienen trabajando. Entonces, sí es importante trabajar, pero es necesario cambiar el enfoque de lo que hemos venido trabajando. Y ese enfoque hoy tiene que ver con dar un tratamiento integral a cada uno de los distintos componentes que están orientados a generar no solamente integridad, sino transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, control, monitoreo.
Todo esto que ya existe en la administración pública y que se ha venido aplicando en cada entidad pública y que se ha venido aplicando de manera atomizada, es decir, separada una de otra, hoy día la apuesta es a que se trabaje de manera articulada. ¿Para qué? Para que a través de una persona que monitoree todo esto, se asegure que cada uno de estos componentes interactúan entre sí y ayudan a prevenir la corrupción. Aquí hay mucho material, no nos alcanza el tiempo, pero solamente señalar que hay todo un conjunto de medidas que hoy día se están trabajando, como la declaración jurada de intereses, que era un gran pendiente en nuestro país y que hoy día ya es obligatorio para todos y está generando información sumamente positiva que nos permite prevenir justamente lo que Patricia hoy día nos ha contado sobre los impedimentos. Hoy, a través de esta plataforma que permite ver las distintas declaraciones juradas de intereses, yo puedo saber si de repente la empresa que está postulando para un contrato dentro del sector en el cual yo estoy, de repente tiene un vínculo con el titular de la entidad. Eso hoy día es posible y hoy día por eso recomendamos que las áreas de administración consulten estas páginas para ver si es que existe o no un impedimento y que evite situaciones recientes que han ocurrido en la administración pública y que han dado lugar con la renuncia, obviamente, la separación de personas de su puesto de trabajo. Lo que tiene que ver con gestión de intereses o lobby también se ha regulado. Una política de regalos se está a puertas de regular. Gobierno abierto hoy día es la máxima que nosotros estamos impulsando en la administración pública junto con lo que es gobierno digital, pero también la posibilidad de interacción. Aquí había mucha información, ya no nos alcanza el tiempo, pero simplemente aterrizar con esto hay un conjunto de medidas que desde los gobiernos regionales se deben implementar. Ya hemos presentado esto en el último GORE digital para la integridad, que tiene que ver con que los gobiernos regionales trabajen e impulsen una agenda orientada a identificar los riesgos que tiene su entidad. No es lo mismo hablar del gobierno regional del Callao que del gobierno regional de Madre de Dios o el de Ucayali o el de Tumbes. Son distintas realidades, distintos contextos, distintos procesos de maduración, distinto personal y según cada uno de ellos, de su propia realidad, se tienen que definir las prioridades. Otras acciones de manera concreta es la expedición de un decreto regional que haga obligatoria la declaración jurada de intereses, aunque en realidad ya está establecido en un decreto supremo, pero nada obsta que también lo puedan hacer para obligar a la propia región. Implementar el registro de visitas en línea que permita a la ciudadanía y a los medios de comunicación saber exactamente quién visita a quién. Y esto es algo que ya funciona en el sector, por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo, pero que debe funcionar también a nivel de los gobiernos regionales. Definir una política de regalos, algo mencionaba también Manuel sobre este tema. Los regalos, a pesar de que para algunos puede ser un tema muy doméstico, la regulación de esto puede ser un tema muy doméstico, no lo es. Los regalos, las atenciones, las condecoraciones, los privilegios que un funcionario puede recibir de parte de un particular generan espacios para el tráfico de los intereses que puedan haber de un sector a otro. Definir claramente también cuáles son las reglas para el uso de vehículos y de los locales públicos. Hay N ejemplos en la administración pública, e inclusive de gente muy respetable que a veces por no saber han utilizado un vehículo de una determinada manera
incurriendo lamentablemente en una situación de peculado. Entonces, es necesario establecer de manera clara en cada entidad cuáles son las reglas que se deben cumplir. El tema de control interno, la implementación de un canal de denuncias, adopción de mecanismos de participación ciudadana, la rendición de cuentas, porque finalmente quienes constituyen nuestro capital político son nuestros votantes. Y mientras nosotros actuemos de manera honesta, proba y además rindiendo cuentas a ellos, vamos a ganar y vamos a reforzar ese capital político también. Y finalmente articular esto hacia, de manera preventiva dentro de cada entidad. Simplemente el mensaje final. No se trata en el mensaje que nosotros implementamos desde Secretaría o impulsamos desde Secretaría de Integridad Pública, no es que se tenga que desplazar el enfoque punitivo. De ninguna manera. El enfoque punitivo es sumamente importante porque tiene también un efecto disuasivo sumamente potente. Pero lo que tenemos que hacer es equilibrar la balanza. Nuestro país, como muchos países de la región también, nos hemos concentrado en el problema, el escándalo de corrupción e inmediatamente actuar. Es decir, en nos hemos quedado en una cultura meramente reactiva y lo que tenemos que hacer es pasar a una cultura proactiva, generar una nueva entidad, una nueva identidad de peruanos y generar y trabajar en la línea de lo que es este enfoque de integridad para obviamente prevenir cualquier situación que en futuro pueda generar mayores costos para nuestro país y para nosotros mismos. Disculpen la demora, gracias.